Damos gracias a Dios que nos permite en esta tarde, mediodía, abrir su santa palabra. Vamos a pedir la dirección de Dios para poder meditar en ella. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque en tu bondad y en tu misericordia nos permites abrir tu santa palabra. Rogándote, Señor, tú nos presidas y también, Señor, seas el que nos dirija a través de tu Santo Espíritu. También, Señor, permitiendo que podamos atesorar en nuestros corazones las enseñanzas que tú nos traes el día de hoy. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Por el tema, quizás alguno dirá, hermano, no estamos en agosto para hablar de la Biblia. Y qué mal, ¿verdad? Porque nada más a veces agosto lo dedicamos a la Biblia y los demás meses, ya no digamos ya, los demás meses nos olvidamos de que tenemos que estudiar la Biblia. Pero hay algo muy importante en el estudio de la Biblia. Si yo hago la siguiente pregunta y todos empiezan a ver a los demás, seguro van a levantar la mano. Entonces les voy a pedir que cierren los ojos sin que se duerman, nada más va a ser un momento. Cierren los ojos y por favor levanten la mano los que en la semana lean su Biblia. Bien levantado porque nomás medio veo dedos por ahí. Gracias, hermanos, pueden bajar la mano y pueden abrir los ojos. Bueno, es un poco preocupante, pero la siguiente pregunta va a ser, espero yo, que no sea tan preocupante. Cierren los ojos otra vez. ¿Quiénes estudian la Biblia en la semana? Gracias, bajen la mano. Bueno, pues déjenme decirles que están en un grave peligro. Porque si nada más agosto leemos la Biblia y nos dedicamos a estudiarla y a meditar en lo que debemos hacer con la Biblia, pues corremos un grave peligro. Ya los demás pueden abrir los ojos, a lo mejor alguno por ahí se quedó con los ojos cerrados, ya pueden abrir los ojos. Pero corremos un grave peligro si no leemos nuestra Biblia en la semana. ¿Saben quién fue el primero que interpretó la palabra de Dios? ¿Quién fue el primero que interpretó la palabra de Dios? ¿Quién? El diablo, exactamente. Allá en el libro del Génesis. Por eso, si no conocemos exactamente lo que dice Dios y nos dicen, Dios dijo esto, yo creo que algunos han escuchado de algún hermano o de alguna persona o de los que no traen la doctrina verdadera, que de repente dicen, Dios dice esto, y alguno piensa, sí, creo que dice así, o más o menos dice así, ¿verdad? Bueno, pues exactamente eso es lo que pasó allá en el huerto de Edén. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, dicen, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Eso fue lo que dijo Dios? Y nosotros decimos, sí, ¿no? Parece que, yo creo que sí dijo eso. Dice, con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ¿ni qué? Ni le tocaréis, porque no muráis. Sin embargo, ¿qué dice Dios? Génesis 2, 16 y 17. De todo árbol del huerto comerás. Entonces sí dijo que de todo árbol comeréis. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él. No dice no lo toquéis. Nosotros a veces agregamos a lo que dice Dios, ¿verdad?
le ayudamos a interpretar lo que nos dice. Decimos, yo creo que Dios quiere decir que tampoco ni comamos ni lo toquemos. Bueno, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y cuántas veces nos dice, no pasa nada? Y nosotros creemos que de verdad, si no hacemos todo lo que Dios dice, no pasa nada. Si no leemos la palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No pasa nada. Decimos, no pasa nada, ¿verdad? Pero sí pasa. ¿Qué pasa? Pues no conocemos lo que Dios dice. Y si no la estudiamos, menos, ¿verdad? No digamos la leo, ni siquiera, si no la estudio, pues menos la leo. A veces leemos capítulos porque pues tenemos que leer capítulos en la semana. Bueno, aquí también nos preguntan cuántos capítulos leemos en la semana, pero en otras iglesias preguntan en la escuela dominical, ¿cuántos capítulos leyeron? 8, 10, 20, 30. Y entonces, a ver quién lee más y se vuelve una competencia. Pero no es una competencia de leer quién lee más capítulos, sino quién entiende más los capítulos. ¿Y qué nos dice Dios a través de esos capítulos? Y entonces dice, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Parte era cierto, ¿no? Porque ya sabemos el bien y el mal. Y desde el momento en que comieron, sabían el bien y el mal. Porque antes no sabían del mal, sabían puro bien. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Sabemos el bien y el mal? Sí, ¿verdad? Sabemos el bien y el mal, pero sí morimos, y en eso pues la mujer no percató en lo que le estaba diciendo la serpiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Todo por no tener presente lo que Dios dijo. Y nosotros, si no tenemos presente lo que Dios dice, ¿qué nos va a pasar? Pues exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a creer lo que alguien nos dice, que es Satanás, que se presenta a través de muchas personas, a veces cercanas, a veces lejanas, y si no sabemos lo que dice la Biblia, y si medio nos acordamos de lo que dice la Biblia, pues peor todavía, ¿verdad? Porque sí, creo que sí dice algo así. Y es pues realmente difícil todo esto que se nos presenta. En nuestro pasaje que leímos de segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando del hermano Pablo, que refiere en el versículo anterior, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Quién lo está escribiendo? ¿Quién escribió esta carta? Pedro. Y se le hacía difícil lo que explicaba Pablo. Y dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. ¿La palabra de Dios es fácil de entender? No sé si para alguien sea muy fácil de entender, ¿verdad? A lo mejor para los sabios y eruditos, como dice, pues sí, dicen, ¡ay, qué fácil es esto! ¿Para nosotros será fácil entender lo que dice la palabra de Dios? Cosas que nosotros son más entendibles, más comunes, nos cuestan trabajo. Por ejemplo, la facilidad de las matemáticas, ¿verdad? Muchos dicen, ¡ay, las matemáticas! No, ni me vengan a hablar de matemáticas. En los tiempos, hace algunos años, hace como 30, 40 años o más, los papás nos decían, con que saque 6 en matemáticas, me doy por bien servido. Ya nos estaban preparando para decir las matemáticas son difíciles, ¿verdad?
No sé si aquí les he comentado que yo en prepa reprobé Mate 1, Mate 2, Mate 3, temas selectos de matemáticas, y sin embargo ahora me dedico a dar clases de matemáticas que son bonitas y fáciles. Pero pues en aquel tiempo, entre la rebeldía y entre muchas cosas y lo que psicológicamente nos meten y nos dicen, es que las matemáticas son muy difíciles. Bueno, ahora la palabra de Dios, pues es difícil. Y si queremos entender lo que dice la palabra de Dios y nada más abrimos la Biblia y decimos, sí, voy a leer y voy a entender, ¿será que así de fácil será? Si aquí mismo la palabra de Dios dice los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Por qué? Porque dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, hablando de las cartas que había escrito Pablo. Ahora, si nos vamos a toda la Biblia, pues a veces nos cuesta trabajo. Ahora que ya tengo un poco más de años trabajando un poquito más en la escuela dominical y con las lecciones, pues se aprende mucho en la escuela dominical. Para aquellos que no vienen a la escuela dominical, pues los invitamos, hacemos comercial, vengan a la escuela dominical porque se aprende mucho. Hay muchas cosas que leemos y no las entendemos, no les damos la importancia. Y hay muchas enseñanzas que Dios nos da a través de estas lecciones. Entonces, pues hay que entenderlas, hay que hablarlas, hay que decirlas. Y bueno, pues la primera cosa que Dios nos dice cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia es cómo vamos a interpretar la palabra de Dios. ¿Quién es el que nos debe decir cómo interpretar la palabra de Dios? Pues la misma palabra de Dios, ¿sí? La Biblia es el primer intérprete de sí misma. No podemos irnos a otras fuentes, primero debemos leer lo que dice la palabra de Dios, porque si nos vamos a otras fuentes, pues a veces desconocemos qué fuentes son, y a veces hasta hemos oído que dicen, yo oigo las prédicas de tal pastor, y de repente uno dice, ¿de quién? Del pastor fulanito, y dice uno, pero si ese pastor no usa la Biblia, usa versiones pues o demasiado modernas que tuercen el significado, entonces pues decimos, es que lo dijo un pastor. Y ahora en internet, que es fácil poder localizar, decir, voy a escuchar una prédica sobre la salvación, y entonces buscamos la salvación, prédica, y el internet nos da una lista como de 50 pastores que nos hablan de la salvación. Ya habrá pastores que nos hablan y nos digan, la salvación se pierde, y otro pastor que diga, la salvación no se pierde. Y entonces nos quedamos, ¿se pierde o no se pierde? Otros nos dirán, la salvación, pues hay que hacer méritos. Y cristianos todavía dicen, aparte de que la salvación es gratis, y de eso vamos a hablar en la tarde, todavía dicen, hay que hacer más cosas. Y entonces empieza uno a escuchar y dice uno, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es leer mi Biblia, porque si yo no conozco lo que dice la Biblia, ¿sí? Hasta hay predicaciones que las dan sin Biblia. ¿Por qué? Pues porque dicen, sí, yo me la sé de memoria, y los hermanos también se la saben de memoria, y empiezan a usar textos y los empiezan a usar sueltos, y entonces dicen, bueno, la Biblia dice esto, y si no conocemos la Biblia decimos, sí, cierto, o porque lo dice el hermano, es cierto, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes qué hacían los de Berea? ¿Si eran los de Berea o no eran los de Berea? A lo mejor estoy diciendo cosas que no, y ustedes dicen, sí, el hermano dijo que eran los de ahí. ¿Qué hacían? ¿No llegaban a sus casas y veían que si lo que estaban diciendo era cierto? Pues como lo dice Pablo, pues claro, pues es cierto, ¿verdad? Y alguno dirá, pues el hermano Montaño sabe, el hermano Montaño lo dice, pues ¿para qué veo la Biblia? No, tenemos que ver lo que dice la Biblia, tenemos que buscar el contexto, qué es lo que dice, cómo está escrito, ¿verdad? Vamos a buscar en San Mateo capítulo 4, los versículos 1 al 7.
Y dice, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Nosotros, ¿por quién somos tentados cada rato? No nos lleva a un lugar apartado, pero aquí, bueno, dice, Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Nosotros a veces ayunamos 40 días y 40 noches sin leer la Biblia. Ese es a veces nuestro ayuno. Y llegándose a él el tentador, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. ¿Lo podía hacer el Señor? Claro que lo podía hacer, eso y más, ¿verdad? Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y esto de dónde lo sacó el Señor? De su palabra, ¿verdad? No lo inventó en ese momento. Eso está escrito y se lo contestó así a Satanás. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Qué? Ay, nos dice también lo que dice la palabra de Dios. Entonces también el diablo a veces nos dice, mira, la palabra de Dios dice que hagas esto. Que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Satanás sabe perfectamente lo que dice la Biblia y lo sabe mejor que nosotros, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, escrito está, también está escrito. Además, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le pasa al diablo a un monte muy alto y muestra todos los reinos del mundo y su gloria y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros podríamos contestar con estas respuestas que dio el Señor. Y decimos, sí, claro, está en la Biblia. Sin ver sus Biblias, ¿saben en dónde está? O tiene que buscar aquí la referencia. Está en el Salmo, está en Isaías, está en Jeremías. Y a veces no sabemos dónde está. ¿Y cómo vamos a contestarle al Señor? ¿Cómo vamos a contestar, al tentador? Si no sabemos lo que el Señor nos está diciendo. Desde chicos a los niños se les enseña que vayan repitiendo sus textos, ¿verdad? Y antes de dormir, a ver un texto. Y hoy vas a aprender otro y mañana, y así los niños van creciendo cada vez con más textos. ¿Hasta qué edad? Hasta que ya no quieren, ¿verdad? Hasta que ya no los pueden obligar. Pero cuando son niños, ¡ay, qué bonito! Y en el templo, ¡qué bonito! Repito un texto, 2 textos, 3 textos. Y de repente, los niños que estaban repitiendo textos, ¿dónde están? Que ahora son jovencitos, o son jóvenes, o ya son adultos. Y de niños repetían los textos. ¿Dónde quedaron los textos? Y los sabían con todo y la cita, ¿verdad? Y ahora, pues por ahí está, en algún lugar de la Biblia, sí, yo sé que está. Pero como ahora saco mi celular y le digo, ¿dónde está? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí me aparece solito, ¿para qué me lo aprendo de memoria, verdad? Si ya tenemos tantas facilidades que ya nos volvemos flojos para estudiar la palabra de Dios. Y entonces queremos buscar algo, pues antes en la Biblia, luego por ahí aparecieron las concordancias, que ya no se usan, porque ya la concordancia pues ya la hizo obsoleto el internet, ¿verdad? Ya, a ver, y le hablo, ya no tengo que escribirlo, le hablo y le digo, a ver, este texto, y me aparece dónde está el texto, rapidísimo y varias versiones. ¿Qué hacemos? Nos estamos volviendo flojos para estudiar la palabra de Dios. Pero bueno, en la palabra de Dios encontramos lo que se llaman los hebraísmos. Vamos a San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice:
si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos, hermanas y aun también su vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice aquí? ¿Que tenemos que qué? Aborrecer. Entonces, vamos a odiar a nuestros papás, a nuestros hermanos, porque eso es lo que dice ahí. Y entonces, ¿cómo lo interpretamos? Y de hecho, hubo alguna vez una secta, si no me equivoco, se llamaban los Hijos de Dios, que ellos enseñaban y decían, miren, vengan, aquí dice la palabra de Dios, que tienen que aborrecer a sus padres. No les hagan caso, ustedes sigan lo que dice la palabra de Dios. ¿Pero qué significaba ese aborrecer? ¿Será odiar? ¿Será no obedecer? ¿Será deshonrar? Entonces, pues aquí dice. Entonces, si lo sacamos así como de contexto la palabra y decimos, no, es que aquí dice. Y la palabra de Dios ahí dice. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que irnos al original y tenemos que ver qué significa lo que está diciendo ahí Lucas. Y no dice precisamente que aborrecer en el sentido de que nosotros conocemos por la palabra aborrecer, sino no amar tanto más a nuestros padres que a Dios. Entonces, ¿qué debe ser primero? Pues primero debemos amar a Dios y luego a nuestros padres y a nuestros hermanos y hermanas y todo lo demás. Pero cuando ponemos primero a nuestra familia antes que a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Está bien? Y alguno dirá, pues sí, ¿no? Primero es la familia. Y de hecho por ahí ahora se está predicando en algunos lugares que primero es la familia. Y si no está la familia, pues... Y el razonamiento dice, bueno, si no hay familia, ¿quién va a venir a la iglesia? ¿A la iglesia quiénes vienen? Vienen familias. Y entonces, ¿cómo entendemos eso de que pues hay que aborrecer a las familias o no hay que hacerle caso a los papás? Cuando nos alejan de Dios, ¿sí? Y preferimos seguir a los papás, preferimos seguir a los hermanos, a las amistades antes que a Dios, eso es lo que nos está diciendo, que no pongamos en primer lugar a la familia antes que a Dios. No sé si algunos de ustedes tengan familiares que estén fuera de la ciudad y que vengan fuera del país y que vengan una vez al año. Normalmente vienen en Navidad, vienen en Año Nuevo, o vienen en las vacaciones de Semana Santa, o vienen para el 10 de mayo a ver a las mamás, y vienen en domingo. ¿Y qué hacen las familias? Viene mi mamá y viene en domingo, ¿qué hago? ¿O Dios o mi mamá? ¿Y qué pasa? Pues hay que hacer la comida para la mamá que viene de visita, para el hermano que viene de visita. Y realmente es difícil, claro que es difícil esas situaciones. Yo hace muchos años ya cuando yo empezaba con el Evangelio, y cuando uno empieza con el Evangelio, las pruebas son más duras. Y entonces, 2 de mis hermanos estaban fuera del país. ¿Y qué creen? Pues venían en visita, iban a casa de mi mamá, y mi mamá decía, el domingo vamos a comer porque vienen tus hermanos. Ay, qué bueno, qué bendición que vengan mis hermanos, pero yo no puedo estar el domingo allí porque yo tengo que ir al templo. ¿Y qué puede pasar si no vas al templo? ¿Y ustedes qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Pasa algo si no van al templo? Su mamá se los está pidiendo. Y eran de esas mamás que decía, yo cómo quisiera ver a todos a mis hijos juntos. Y entonces para ella, pues era algo muy especial tener a sus hijos juntos. ¿Qué hacen ahí? Pues decir, pues sí, ¿qué pasa si no voy al templo? Pues voy con mi mamá, voy a ver a mi hermano, pues él vive lejos, vive en otro país, y pues viene de visita. Y pues no, eran un poco de fricciones, porque si era difícil tener que decirle que no y que entendiera que para mí primero era el templo. Y entonces, pues eran casos difíciles. Finalmente llegábamos a negociaciones, ya saben que se pueden negociar las cosas. Entonces yo decía, mira, ¿dónde van a comer? Pues en tal lugar. Bueno, nosotros salimos del templo
a la 1:30. Los alcanzamos allá, comemos y nos regresamos porque a las 4 tenemos que estar en la sociedad. Si sí, qué bueno, y si no, pues para el próximo año nos vemos. Y entonces, pues ya saben que las mamás pues tenían que aceptar esas condiciones, aunque pues fuera hace un ratito, ¿verdad? Pero ya veía a sus hijos juntos. Pero a veces para uno se presentan estas situaciones. Y entonces yo no estaba aborreciendo a mi mamá, yo no estaba aborreciendo a mis hermanos. Simplemente primero era Dios. Nos cuesta trabajo, claro que nos cuesta trabajo y decir, bueno, es que mi mamá es mi mamá y aquí dice honra a tu padre y a tu madre. Sí, los honramos, pero primero es Dios. Entonces, no significa que hay que aborrecerlos. Entonces tenemos que entender qué es lo que dice aquí, porque si nos vamos también a lo que dice San Mateo, capítulo 10, ahí podemos entender un poquito más claro lo que el Señor nos quiere enseñar con este versículo, con esta enseñanza, valga un poco la redundancia. ¿Qué nos quiere decir el Señor cuando nos habla de los padres y de los que nos rodean? San Mateo capítulo 10, versículo 37, dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Porque finalmente, ¿quién nos da los padres y quién nos da los hijos? Y entonces, pues no podemos decir, es que primero son mis padres que Dios. Pues primero debe ser Dios. Si en nuestro hogar no está Dios, todo lo demás sale sobrando. ¿Por qué ahora los matrimonios no duran? Porque no está Dios. Porque el matrimonio es de 2 y no es de 3. Y ese tercero es Dios. Si Dios no está en medio del matrimonio y lo quieren llevar solitos el esposo y la esposa, pues los casados saben que ¿qué pasa en el matrimonio? ¿Verdad? ¿Todo es color de rosa? No, ¿verdad? Hay problemas, y vaya que sí hay problemas. Y a veces a los 2, 3 años dicen, no, pues ya, hasta aquí. Otros a los 10, no, pues dicen, ya me cansé, ya hasta aquí. Ya no voy a aguantar. Porque el matrimonio para muchos es aguantarse uno al otro. Dicen, ¿quién aguanta a quién? No sé si han oído esas preguntas cuando dicen, ¿quién aguanta a quién? ¿Llevan tantos años de casados? ¿Quién aguanta a quién? Dios nos ayuda, Dios nos guía, no se trata de aguantar. Dios nos da la paciencia, Dios nos da la sabiduría, no es de aguantar. Pero, pues como ahora Dios no está en los matrimonios, Dios no está en las familias, y si Dios no está en la familia, pues ¿qué va a pasar con las familias? Pues no van a venir. Entonces, pues estará la familia muy unida, pero no vienen al templo. Y entonces, ¿para qué queremos que la iglesia tenga muchas familias, pero no estén aquí? Entonces, son cosas que debemos entender y se llaman hebraísmos. Hay cosas que debemos entender con lo que quiere decirnos, qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios, y a veces hacemos traducciones que las hacemos literales. ¿Qué pasa si alguien traduce lo que nosotros usamos en el español y le decimos a alguien que traduzca, ¿ya te cayó el 20? ¿Cómo lo traducirían? Y aún así los jóvenes no saben qué quiere decir que ya le cayó el 20. Saben para qué se usa. ¿Ya me entendiste? Ya te cayó el 20, ¿verdad? Pero ¿saben cuál era el origen de ya me cayó el 20? Pues las monedas de 20 centavos, las grandotas, las de cobre de hace no sé cuántos años, ¿sí? Que metían uno en el teléfono. ¿Y por qué decimos hasta que te cayó el 20, ya cayó el 20? Pues porque metíamos la moneda, y aunque metiéramos la moneda, pues no había comunicación, hasta que le apretaba uno el botoncito, y entonces ya había comunicación, y entonces ya cayó el 20. Era cuando se concretaba la comunicación. Pero eso para los jóvenes de ahora no tiene sentido, simplemente es un dicho, ya te cayó el 20, y así como ese, otros muchos dichos, ¿verdad? Y nosotros los mayores lo entendemos perfectamente, los jóvenes lo entienden, no saben por qué, pero les cae el 20. Y si eso lo quieren traducir, ¿cómo lo van a traducir? ¿Que la moneda de 20 centavos ya cayó? Pues sí,
¿Y eso qué significa, no? Entonces tenemos que, cuando leemos nuestra Biblia, tenemos que saber qué es lo que nos quiere decir, cuáles son algunos hebraísmos, algunas palabras que usaban los judíos. Y no tratar nada más de decir, pues aquí dice que aborrezcas, y entonces pues voy a aborrecer, ¿verdad? No, tenemos que entender y tenemos que estudiar con mucho detenimiento. También debemos tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras o de la frase, es decir, no sacar una sola palabra, sino qué significa todo el contexto. Cuando hablamos de fe, ¿qué entienden ustedes por fe? ¿Qué es fe? Pues creer, nada más, ¿no? Así de fácil, creer. Bueno, vamos a ver si es cierto que nada más es creer. Vamos a Gálatas 1:23. Gálatas 1:23 dice: solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. ¿Es el mismo sentido que tenemos de fe? Aquí no dice que creía. Aquí la fe se refiere al conocimiento del Evangelio, a la enseñanza. A la fe es lo que se hablaba, no es el que si creía o no creía, ¿sí? Sino la doctrina. ¿Cuál es tu fe? Entonces decimos, pues lo que yo creo. ¿Y qué crees? Pues yo creo que mañana va a llover, yo creo que mañana va a ser frío, yo creo que mañana va a ser menos frío que hoy, o que en la noche va a ser menos frío que ayer. Eso es creer, pero ¿eso será fe? Yo tengo fe de que mañana me van a dar dinero. ¿Será la misma fe? Y entonces estamos usando la misma palabra, pero si no usamos todo el contexto de palabras, nos perdemos ahí. Y entonces cuando leemos la palabra de Dios y decimos, voy a buscar la palabra fe, que repito, pues ahora buscamos fe en el internet, ¿verdad? Rápido nos da pues como 1000 palabras de fe. ¿Y cuál es la que queremos? ¿Y cuál es la que vamos a interpretar? ¿Y cuál es la que vamos a estudiar? Y leemos nuestra Biblia y leemos y no sabemos lo que estamos leyendo. Y entonces cuando leemos aquí y nos habla de fe, bueno, ¿a qué fe se refiere? ¿Sí? Dice, repito el versículo 23, solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía. ¿A quién se refiere? ¿Quién perseguía? A Pablo. Dice, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Y no es que creía que sí iban a escucharlo, ¿verdad? Sino se refería a la fe, a lo que predicaba. Entonces, ¿qué es lo que entendemos o qué es lo que hacemos con las palabras? Si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando ¿qué? Fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dándole fe. O sea, aquí sí es de creencia. Y entonces nosotros leemos y no estudiamos. Y cuando nos dicen, oiga, es que aquí la palabra de Dios dice así, pues decimos, sí dice. Pero si no conocemos, si no hemos estudiado lo que estamos leyendo, ¿qué hacemos? Pues decir sí lo que nos están diciendo. Por eso es importante que nosotros en nuestra casa leamos la palabra de Dios y la estudiemos. Y si no lo hacemos, estamos en el mismo peligro que Eva. Llegan y nos dice, aquí dice, y Dios dijo. Y miren, la palabra de Dios dice, y de repente nos sacan un texto, ¿verdad? Y nosotros pues decimos, sí dice eso la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios que pasó con Judas?
¿Qué dice cuando dice que Judas, después de que entregó al Señor, avienta las monedas? ¿Qué dice que pasó después? Fue y se ahorcó. Pues ahí dice la palabra de Dios, ¿no? Fue y se ahorcó. Y miren, aquí dice la palabra de Dios, fue y se ahorcó. Y por ahí sacan otro texto que dicen, ve tú y haz lo mismo. ¿Sí? Pues ahí es lo que dice la Biblia. Pero si no sabemos el contexto y todas las frases que dice ahí, pues no está diciendo que vayamos y nos ahorquemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos leer la Biblia. El Señor nos invita hoy, todavía estamos casi terminando el primer mes del año. Todavía tenemos cosas por delante para el año. No necesitamos esperar a llegar a agosto, porque para agosto, cuando hablemos de la Biblia, ¿qué creen? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya se acabó el año. Y alguno dirá, bueno, para el próximo año sí ya estudio mi Biblia. Y empezamos a sacar la lista de nuestros propósitos para el siguiente año. Cuando ya estamos a terminar el primer mes y ya nuestra lista ya se redujo porque ya algunas ya no las cumplimos, ¿verdad? Los que pensábamos, ahora sí voy a ir a la escuela dominical en el templo, pues resulta que la escuela dominical no está tan llena como ahorita. Y debería estar igual de llena. ¿Por qué no venimos a la escuela dominical? Porque ya lo sabemos, porque el hermano Montaño va a empezar a regañarnos. Ya sé que siempre dicen, el hermano Montaño siempre nos regaña, siempre nos dice esto, y luego me dicen, hermano, no regaña a la iglesia. Pues yo no lo regaño, el Señor nos amonesta. A mí me puso de aquí Dios para decir lo que Dios quiere, no lo que yo quiera. No, si dijéramos lo que yo quiero, pues también son muchas cosas, pero no es lo que yo quiera. ¿Qué Dios nos pide a nosotros? Dios nos pide estar en su casa, Dios nos pide estudiar la Biblia, no solamente en agosto. Dios nos pide que estudiemos, y son cosas difíciles de entender, sí, pero si no las estudiamos y no las leemos, pues van a ser mucho más difíciles. Pero si nos decimos, sí, yo entiendo, con que pase con 6, así como decían en matemáticas, con que pase con 6, con que lea mi Biblia, ya es mucho, ¿no? Yo sí leo mi Biblia, pero no se trata solamente de leer la Biblia, sino de entender qué quiere Dios decirme en su palabra. Y, bueno, entonces, si hablamos de fe, hablamos de confianza, de doctrina, del Evangelio, hablamos de pruebas, hablamos de constancia. Algo más que debemos hacer cuando estudiamos nuestra Biblia. Dice, tomar las palabras en su contexto, versículos anteriores y posteriores. Vamos a buscar en San Juan capítulo 6. Y aquí entra un poquito lo que les decía de Judas, ¿verdad? Ve tú ya lo mismo. Entonces, bueno, San Juan capítulo 6, versículos 52 al 58 dicen de la siguiente manera, y no lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios, y yo espero que ustedes traigan la misma versión que yo, y si traen otra versión, casi dice lo mismo. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos su carne? Sí estamos, ¿verdad? A comer. Y Jesús les dijo, de cierto te digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. Mas el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Pues para el que no sabe qué significa todo esto y lee lo que dice aquí, ¿y esto quién lo dijo? No lo dijeron los apóstoles, lo dijo el Señor Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Comer su carne, beber su sangre. Y esto es lo que se hace en la Iglesia Católica, porque ellos tienen
ese proceso se llama transubstanciación, en el que el pan se convierte en verdadero cuerpo de Cristo. Bueno, eso es lo que dicen, no es que realmente sea, ¿verdad? Ellos dicen que cuando hacen esa parte de la ceremonia, dicen que realmente el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre. Y dicen que cuando se parte la hostia o la parten del pan, se está representando que el Señor Jesús muere. ¿Cuántas veces están muriendo realmente para ellos al día? Pues tantas misas como haya al día, tantas misas como haya a la semana. Y nosotros sabemos que necesitamos que el Señor siga sufriendo y muriendo por nosotros. ¿Cuántas veces lo hizo? Pero aquí dice que tenemos que comer. ¿Y cómo se le llama a aquella persona que come carne humana? Caníbales, ¿verdad? Así, eso dice el diccionario, que caníbal es el que come carne humana. Y entonces, ¿qué se hace cuando se come la hostia que se transformó en el cuerpo de Cristo? Están comiendo carne humana. Eso dice su doctrina, ¿sí? Nosotros sabemos que no puede ser eso. Nosotros, ¿qué comemos en la Santa Cena? Pan. ¿Pan? Pues sí, es pan. Y de diferentes marcas, y hay diferentes estilos de panes, y hay pan integral y pan normal, y algunos traen el pan, no me acuerdo cómo le llaman, hay uno que es con el que usan los judíos, y hay diferentes panes. ¿Y tiene que ver el pan? ¿Cuál es el mejor pan? ¿Cuál es el que se debe de usar? No importa, ¿por qué? Pues porque no es el sabor, no es el decir, a mí me gusta es que el otro se me pegan los dientes, en fin, tantas cosas que hay con el pan, pero no se trata del pan, se trata de lo que representa, simboliza. ¿Qué simboliza el pan? Lo que él dijo, el cuerpo del Señor, que fue muerto y fue molido por nosotros, ¿verdad? Y el vino, pues representa la sangre. No es que realmente estemos tomando la sangre y el cuerpo, pero aquí dice, y entonces, ¿qué pasa con todo esto? Y dice el versículo 60, y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Imagínense en ese momento el Señor diciendo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Pero el Señor, ¿qué tenía enfrente? Pues estaba celebrando la cena, ¿no? Estaba celebrando la Pascua. ¿Y cómo celebraban la Pascua? Con pan y con vino. Y entonces cuando el levante dice, este es mi pan, pues no está diciendo, este es mi pan, ¿verdad? Y mi cuerpo, sino diciendo, este es mi pan, y está representando, simbolizando su pan. Por eso tenemos que entender todo lo que dicen y tomar los contextos y no decir todo eso. Y dice, y sabiendo, versículo 61, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, o sea, el Señor les dice esto, ¿y qué pasa con los discípulos? Pues se escandalizaron, ¿verdad? En ese momento, ¿cómo vamos a comer pan y cómo vamos a tomar vino? Entonces, pues no entendieron ni los mismos discípulos en ese momento. ¿Esto os escandaliza? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre que sube donde yo estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. O sea, lo que el Señor nos dice hay que entenderlas. No todo es textual. Hay que saber cuándo es textual y cuándo no es textual. Los mandamientos, ¿cómo son? ¿Para interpretar? ¿O es lo que el Señor dice? Eso es lo que debe de ser. Y los mandamientos no fueron abrogados, fueron abrogada la ley ceremonial en el que se mataba al cordero para poder ser limpio de pecados. ¿Por qué ahora no matamos al cordero? Pues porque el cordero sin pecado fue muerto en la cruz. Pero hay cosas que tenemos que seguir literales y hay cosas que tenemos que seguir interpretando lo que dice aquí, pero no las podemos quitar del contexto.
Y entonces si quitamos nada más donde dice que si no comieres esta carne y si no bebiéramos esa sangre, no viviremos. Entonces si lo separamos, ¿qué tenemos que hacer? Pues con buscar carne humana y comerla. O buscar al Señor, pero el Señor pues ya no está. ¿Y dónde sacamos al Señor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estudiar nuestra Biblia? Tenemos que buscar, tenemos que interpretar. Sí hay libros que nos ayudan a buscar, a interpretar, pero tenemos que saber qué libros. No cualquier libro nos va a ayudar a interpretar, porque también por eso dice, muchos indoctos y sabios se fueron tras enseñanzas falsas. Aquí dice la Biblia que hay que hacer esto. Sí, dice la Biblia, pero ¿cuál es el contexto? Pues entonces esos que dicen que hay que no amar a los padres, sino que hay que aborrecerlos, pues que hagan lo que hizo Judas, ¿no? Porque pues ahí dice la Biblia, así como ellos dicen, así dice la Biblia, pues decirles, mira, aquí la Biblia dice que Judas fue y se ahorcó, y aquí dice la Biblia, ve tú ya lo mismo. Entonces, pues que sean parejos, ¿verdad? Entonces, pues tenemos nosotros que tener mucho cuidado, y si no leemos nuestra palabra de Dios, y si de repente oímos, porque decimos, es que el hermano dice que él oye sermones, o oye otro predicador, y si hay prédicas que nos ayudan en la semana, pero hay que saber de quiénes, ¿sí? Por ahí hay uno que de repente decían, y si ven por ahí algunas prédicas, van a decir, si esta prédica está bien, el predicador está bien, sí, en esa ocasión sí habló bien, pero hay que saber todo el contexto del predicador, porque hay muchos predicadores que ahora se vuelven carismáticos. La fama los hace alejarse de Dios. Uno dice, yo voy a ser fiel a Dios. Y si de repente recibo una herencia y de repente recibo, no $1,000,000, nada más recibo $1,000,000, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿O no cambiaría? ¿O con $10 millones, cambiaría mi vida? Y pues muchos decimos, ni voy a recibirlos, ¿verdad? Y si los recibo, ¿cambiaría mi vida o sería igual? ¿Sería el mismo para Dios? Y decimos, ¿esa sería una bendición o sería una maldición recibir eso? Pues sería una bendición si me permite servirle más a Dios. Sería una maldición si eso me va a alejar a Dios, porque entonces me estoy vendiendo por $1,000,000, por $10 millones. Y alguno dirá, no, faltará quien diga, si no le hace, si es por eso, está bien, vale la pena. Bueno, quiere decir que entonces pues nunca fue de Dios, ¿verdad? Pero si realmente somos de Dios, tenemos que entender y tenemos que leer. El Señor hoy nos está diciendo, lean su Biblia, no les vaya a pasar como a Eva que les engañaron. Y muchos dirán, pues es que Eva pues no sabía, pero nosotros sí sabemos que tenemos que estudiar y sabemos que tenemos que hacer. ¿Por qué no lo hacemos? No tenemos tiempo, y ahora con el trabajo, la escuela, y pues ahora nos ocupamos más en el internet, y en el internet pues, tampoco buscamos la palabra de Dios, buscamos estar chateando a ver con quién, a ver a quién le mandamos mensajes, y enojarnos porque no me contestó, me dejó por visto, y tantas cosas que ahora salen con los WhatsApp, ¿verdad? Entonces, en vez de ser de bendición, pues nos alejan de Dios. ¿Por qué no usar nuestra Biblia así para buscar algo, algún estudio, y entonces tratar nosotros de decir, a ver, este está bien, este no está bien? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Ya terminamos nuestro primer mes del año. ¿Qué cuentas le damos al Señor? No esperarnos a decir, el próximo domingo es de consagración y entonces voy a renovar mis votos. Bueno, hoy es el último domingo del mes, ¿qué cuentas le voy a dar al Señor de lo que hice en mi primer mes del año? Y si no he leído mi Biblia y si no la he estudiado, me quedan 11 meses. No estaba en mi lista de mis propósitos, la voy a agregar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacernos ese propósito de leer y estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, entender que tú quieres que nosotros leamos tu palabra, que meditemos en ella y que no seamos, Señor, ajenos a todo lo que tú quieres para nosotros. Perdona, Señor, si no hemos hecho lo correcto delante de ti y permite que podamos, Señor, a partir de este momento, Señor, pensar que debemos buscarte, debemos entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros y estar siempre alertas
porque sabemos, Señor, que tu Hijo viene pronto por su iglesia. Permite que así lo podamos tener presente y que todo sea, Señor, solamente para la honra y gloria tuya. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.